Entonces, bueno, siguiendo a la idea de estructura que hablábamos hace un momento, que Lacan menciona como otros hacen uso de la estructura, no es el único que la ha hecho, otros terminan haciendo la unificación, ¿no? De hecho, en alguna parte que no la tengo subrayada, nos habla de la... se me olvidó como la personalidad, como una personalidad completa, ¿no? Y dice, bueno, habrá que ver, ¿no? Dice, en cualquier caso, es siempre la unidad unificante la que está en primer plano para estas ideas de estructura, ¿no? La vida, esto me gustó mucho, dice, la vida corre río abajo, tocando una orilla de vez en cuando, varando por un momento aquí y allá sin que se comprenda nada. Y ese es el principio del análisis. Nadie entiende nada de lo que ocurre. La idea de una unidad unificante de la condición humana siempre me ha causado en mí el efecto de una mentira escandalosa. Y aquí es donde va a empezar Lacan con la idea un poco más fuerte de la idea de las matemáticas y de cómo ver la estructura de otra forma, ¿no? Ya no desde la unificación, sino incluso desde la imposibilidad de unificar, ¿no? Dice, sugiero que consideren la unidad bajo una nueva luz. No la unidad unificante, sino la unidad contable. 1, 2, 3. Por 15 años he enseñado a mis alumnos a contar como máximo hasta el 5, lo cual es difícil. 4 es más fácil. Y hasta ahí han entendido. Y nos menciona que en esta conferencia, al ser algo como para todo público, va a solo contar hasta el 2, ¿no? Y bueno, nos va empezando a introducir en la idea de Frege y de cómo nace el 1, ¿no? De cómo nace el 1 a partir del 0. Como el 0 termina siendo ese 1 que no se cuenta. Leo un poquito para que vayamos entendiendo un poco a lo que me refiero. Dice, es necesario que, como dijo que íbamos a contar hasta 2, nos menciona, es necesario que este 2 constituya el primer entero. Es decir, un 2 sería un primer entero, una primera unidad, al cual no le sea suya aún la categoría de número, antes de que aparezca el 2. Ustedes lo han hecho posible porque el 2 está aquí para otorgar existencia al primer 1. Pongan 2 en lugar del 1 y en consecuencia, en el lugar del 2, verán aparecer el 3. Lo que tenemos aquí es algo a lo cual denomino la marca. Ustedes ya tienen algo que está marcado o algo que no está marcado. Es con la primera marca que tenemos el estatuto de la cosa. Ok, detengámonos un poco ahí. Que es gracias al 2 que el 1 tiene su estatuto. Ahora nos dice, si ustedes en lugar del 2 ponen 1, lo que va a aparecer es el 3. Es decir, que del 2, si ponemos al 1, no es que va a aparecer de nuevo un 2, ¿no? Y que se va a repetir, sino que si del 2 lo tomamos como una unidad, lo que va a aparecer consecuentemente es el 3. Y así sucesivamente, si el 3 lo ponemos como unidad, lo que va a aparecer es un 4. Etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente eso es la marca que menciona que es lo que hace la cosa, ¿no? Dice, es exactamente en este estilo que Frege explica la génesis del número, la clase que se caracteriza no por poseer ningún elemento en la primera clase. Tiene el 1 en lugar del 0 y posteriormente es difícil entender cómo el lugar del 1 se convierte en el segundo lugar, el cual da cabida al 2, al 3 y demás, que era un poco lo que les iba diciendo, ¿no? La cuestión del 2 es para nosotros la cuestión del sujeto. Y aquí alcanzamos un hecho de la experiencia psicoanalítica en el sentido que el 2 no completa el 1 para hacer 2, sino que debe repetir al 1 para permitir que el 1 exista. Aquí tal vez se oye un poco intenso, pero pensémoslo con la idea de los significantes. El S1, un significante no significa nada por sí solo, por lo tanto, no tenemos nada, ¿no? Si lo pensamos. Cuando tenemos un S2,
Es ahí en donde este S2 le da el estatuto de S1, pero no por ser S1, sino por ser S2. El significante 2. El significante 1, y digo 1 por decirlo de alguna forma, no tendría nada si no es por el 2. Pero no porque el 2 sea 1, sino porque es 2, le da posibilidad al 1. Entonces, bueno, espero que vayamos entendiendo un poco por ahí, ¿no? Entonces lo que nos dice, lo que nos va mencionando un poco más adelante, es la idea de la repetición, ¿no? Y cómo la repetición insiste. Pero la repetición es la repetición de la imposibilidad. Porque como decíamos con los números, ¿no? El 2, que hace al 1, se repite en 1, pero no para crear un 2 de nuevo, sino para ahora poner un 3. Lo que hace repetirse como una especie de bucle, ¿no? Que se va ciñendo, que se va enroscando. Entonces, el 2 hace 1, pero no para darle un estatuto a un 2, sino para darle estatuto al 1 y aparte para poderle dar estatuto al 3, por ejemplo, ¿no? Lo que hay es la repetición, pero nos dice lo siguiente: la clave de esta insistencia en la repetición es que en su esencia la repetición como repetición de la identidad simbólica es imposible. No podemos repetir las mismas cosas de la misma forma. Eso lo podemos ver en el seminario 11, por ejemplo, con la idea de la repetición. El rasgo, insisto, es idéntico, pero asegura la diferencia solo de la identidad. No por efecto de igualdad o diferencia, sino por la diferencia de la identidad. Esto es fácil de comprender, como decimos en francés: te enumero, je vous numérote, ¿no? Le asigno a cada uno un número y eso asegura el hecho de que sea numéricamente diferente, pero nada más que eso. Lo único que podemos asegurar en la repetición es la diferencia. Entonces podemos ir entendiendo o viendo cómo la idea de la estructura es una idea una idea circular, ¿no? En donde este 1 va a repetirse como 1, pero no para darle paso a un nuevo 2, sino para un 3. Y así sucesivamente. Y es lo que puede ir armando justamente el bucle, el doble bucle o incluso un toro, si lo pensamos un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, para inscribirlo, dice, es necesario definirlo en círculo, que es un poco lo que les decía, ¿no? El cual yo llamo la otredad de la esfera del lenguaje. Todo lo que sea lenguaje es aportado desde esa otredad. Y esta es la razón de que el sujeto siempre sea una cosa evanescente, que se desplaza bajo la cadena significante. Esto es importantísimo. Por eso el sujeto siempre desaparece cuando aparece, ¿no? Es la evanescencia del sujeto. Dice, puesto que la definición de significante es que representa a un sujeto no para otro sujeto, sino para otro significante. Esta es la única definición posible del significante en tanto diferente del signo. El signo representa algo para alguien, mientras que el significante es algo que representa a un sujeto para otro significante. Una y otra vez nos dice Lacan la definición de significante a lo largo del tiempo. Y bueno, es increíble que a veces se transgiverse la idea del significante, ¿no? En fin, continuemos. La consecuencia es que el sujeto desaparece exactamente como en el caso de los dos rasgos unarios, mientras que bajo el segundo significante aparece lo que es llamado sentido o significación. Y entonces, en consecuencia, otro significante y otra significación aparecen. Esto es increíble porque lo que nos está diciendo es lo siguiente, como para ponerlo de manera sencilla. Entre el S1 y el S2 aparece un sujeto, ¿no? Lo que nace de esta estructura significante es un sujeto. Pero ese sujeto, cuando aparece, es necesario que, como no es un sujeto que represente a otro sujeto, es necesario que aparezca otro significante. Al aparecer otro significante, este sujeto desaparece y lo que se crea es un sentido, ¿no? Lo que nos dice acá, lo que se crea es un sentido o una significación.
Entonces, si A y B, el producto es C, C pasará a ser un sentido gracias al siguiente significante D, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es como vamos viendo que el sujeto todo el tiempo se escabulle, ¿no? Por la cadena significante. Bueno, ya por último, lo que nos dice Lacan es todo lo elaborado por la constitución subjetiva en la escala del significante en su relación con el otro y que tiene su raíz en el lenguaje solo está allí para dar lugar al espectro completo del deseo para permitir que nos aproximemos, que pongamos a prueba esta especie de goce, jouissance, prohibida, que es el único sentido valioso ofrecido de nuestras vidas. Bueno, un poco lo que nos va diciendo, o de lo que va la conferencia, es de justamente cómo es la estructura que Lacan piensa. En primera podemos entender que es una estructura de repetición, es una estructura circular. Obviamente hace alusión a la estructura topológica de la banda de Moebius con el sujeto, ¿no? Con el crosscap, con el toro, ¿no? Entonces, bueno, claramente para Lacan es una postura topológica que más adelante se la van a preguntar, ¿no? Si es una especie de analogía, que Lacan a lo que responde es como no, donde le ves la analogía. O sea, Lacan lo que menciona es que la analogía o incluso la abstracción termina siendo una reducción o disminución de la realidad. Y Lacan dice, bueno, la realidad es la realidad misma, ¿no? Entonces, para Lacan no es una cuestión abstracta pensar que la estructura dentro del psicoanálisis sería una cuestión de analogía, usando las figuras topológicas, sino más bien es parte de la realidad, ¿no? Y bueno, como Lacan dice en otras ocasiones, la realidad tiene estructura de ficción y para Lacan no hay una distinción entre realidad objetiva y realidad subjetiva o realidad inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, la crítica que les había dicho al inicio es de August Fletcher, en donde dice que Freud era un hombre muy sencillo y Freud daba soluciones a diversos problemas humanos, lo que dice que Lacan no está haciendo por acá. Dice que Freud utiliza, por ejemplo, mitos, ¿no? Usa mitos para poder entender las problemáticas humanas, como el mito de Narciso o como el mito de Edipo, ¿no? Y dice Fletcher, era así de simple, ¿no? A través de los mitos, Freud nos enseñaba lo que estaba sucediendo en las problemáticas humanas. Y dice aquí hay una crítica interesante. Lo que usted está haciendo es como lo de las arañas. Usted está tejiendo una red muy delicada que no contiene realidad humana alguna. Por ejemplo, usted está hablando del jouissance, ¿no? Aquí lo pone como de la alegría porque hace alusión a algo que dice Lacan de un espectacular de Coca-Cola, ¿no? Dice, toda la charla que he escuchado ha sido abstracta. No se trata de psicoanálisis. El valor del psicoanálisis es el de ser una teoría del dinamismo psicológico. Lo más importante es lo que ha venido después de Freud, con Wilhelm Reich específicamente. Toda esta metafísica es innecesaria. El diagrama fue muy interesante, pero no parece tener conexión alguna con la realidad de nuestras acciones, con el comer, relaciones sexuales, etc. Bien, esta es una crítica muy interesante, ¿no? Que es así, o lo que yo voy entendiendo es como esto que nos habla del sujeto y del lenguaje y del otro, no nos dice nada de la realidad humana, son puras conjeturas, ¿no? Que bueno, habría que ver. ¿A qué nos referimos con conjeturas, no? Pero un poco la crítica que le está haciendo es que Freud iba a las problemáticas humanas, ¿no? O sea, hay este problema, lo podemos ver así en los mitos y bla, bla, bla. Y Lacan no responde en realidad a Fletcher, lo que le responde porque el que sigue es Harry Wolff en las preguntas. Y a él sí le responde a Harry Wolff. Me parece que no le responde porque está claro que no están en el mismo canal, ¿no? Que si bien
lo que le dice básicamente de la teoría del dinamismo psicológico, Lacan no está para nada de acuerdo con esa idea, ¿no? De hecho, Lacan en muchas ocasiones lo que hace es la crítica a la psicología, y en este texto no es la excepción, ¿no? Es un poco lo que les decía de la noción de estructura, por ejemplo, ¿no? Creo que por eso Lacan no responde, pero es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Hacia dónde apunta Lacan? Si es cierto que solo son un montón de telarañas que solo comienza a ser una abstracción de todo, o de qué se trata. En el canal hemos visto que no va por ahí. Pero tal vez que es un poquito lo que dice más adelante, no sé si es Wolf, no recuerdo, o lo dice Holland. Me parece que es Holland o Wilden, no recuerdo, pero que contestan un poquito a esta cuestión y le dicen, primero hay que leer al señor Lacan, ¿no? Al doctor Lacan, para poder entender un poco más a lo que se refiere. Si no, desde afuera, justamente, sí se ve como una especie de cosa abstracta, extraña, ¿no? Pero en fin, bueno, espero haber sido claro el día de hoy con este texto. El texto es bastante bueno, no se lo pierdan, vayan y léanlo. Lacan es muy claro acá, en donde nos dice cómo la estructura es circular y todo lo que está dentro de la estructura proviene del otro, ese otro como un lugar, y que si bien uno cree que las cosas se tratan o de un lugar o de otro, en realidad las cosas están todo el tiempo en inmixción, ¿no? Es decir, como entrelazadas. Bueno, espero que eso es lo que se haya entendido. Y si tienen alguna duda, déjenla en la caja de los comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.